su copia de la Biblia. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Y nos encontramos ahora poniendo nuestra atención en un pequeño comentario que ha de hacer nuestro Señor Jesucristo después de explicarnos la oración modelo, conocida popularmente o coloquialmente como el Padre Nuestro. Así que les voy a invitar para que nos concentremos en los versículos comprendidos entre el 9 y el 15, pero nos vamos a concentrar hoy en los versículos 14 al 15. Voy a leer en favor de todos ustedes y les recuerdo que esta es la palabra de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Puede tomar asiento. Tan solo perdona. Tan solo perdona. Es una frase sencilla de decir y de entender tal vez. Perdonar parece algo fácil, tan simple como dejar ir o dejar pasar, dejarlo a un lado, olvidar. Sin embargo, hay nudos y hay ataduras invisibles o cuerdas en nuestra alma en muchas ocasiones. La amargura, el rencor, el orgullo, la venganza, el dolor, son aquellas emociones que nos impiden de alguna manera poder pronunciar lo que el Señor Jesucristo nos muestra en la oración modelo en el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vivir el Sermón del Monte es vivir la vida cristiana. Recuerden que el Señor Jesucristo le está hablando a los hijos del reino. Así que estas son instrucciones que el Señor Jesucristo le da a los cristianos para vivir la vida aquí en esta tierra. Es decir, valga la redundancia, es vivir la vida cristiana, pero la vida cristiana consiste en una lucha que a veces pareciera de nosotros contra el mundo o de nosotros contra Satanás. La verdad es que vivir el Sermón del Monte o vivir la vida cristiana es una lucha entre dos personajes, mi ego y yo. Suena algo raro, pero es así. La verdadera lucha para vivir el Sermón del Monte no es contra otras personas, sino contra mí mismo. Si quiero agradar a Dios o si quiero agradarme a mí mismo. Así que el desafío en el Sermón del Monte es a vivir una vida de piedad. Es una vida de adoración exclusivamente a Dios, pero no contrastándolo con otros ídolos, sino contra mi propio yo. El cristiano tiene una lucha todos los días, o adora a Dios o se adora a sí mismo. Esa es la lucha de todo creyente. Ahora, el Señor Jesucristo nos quiere mostrar esa hermosa bondad que se resume en una palabra que viene de Dios: perdón. Perdón es una hermosa bondad, es un acto generoso, es un acto bondadoso, bueno.
Y el Señor Jesucristo dice que quien niega el perdón a otra persona ha perdido la batalla entre agradar a Dios y agradarse a sí mismo. Quien niega el perdón a quienes les ofende o a quien le ha ofendido, ha perdido la batalla contra su propio ego. Ha preferido adorarse a sí mismo que adorar a Dios. Por eso creo que el Señor no en vano agrega este comentario cortico en los versículos 14 al 15 después de explicarnos la oración modelo. ¿No les parece algo particular? El Señor ya nos ha enseñado 6 peticiones. 6 peticiones, las 3 primeras en donde se busca resaltar la majestad y la grandeza de Dios, ya lo hemos visto. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, ¿cierto? Como en el cielo, así en la tierra. Son 3 peticiones para la gloria, para la majestad, para la exaltación de Dios. Pero hay otras 3 peticiones que son para nuestras necesidades espirituales y físicas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 3 peticiones que suman a otras 3 son 6, pero Cristo hace un comentario solamente de una. Es peculiar, ¿no? Es algo que debe llamar nuestra atención. Los versículos 14 y 15 son un comentario adicional, porque parece que entre todas las peticiones, la que más nos trae dificultad es aquella en la que pedimos perdón a Dios por una razón, no por el hecho de que Dios nos vaya a negar el perdón. Es porque tal vez nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden como Dios nos perdona a nosotros. Así que nos encontramos entonces en estos 2 versículos y por supuesto hay 2 preguntas naturales en estos 2 versículos, porque el Señor Jesucristo dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, sus transgresiones contra ustedes, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero agrega algo que dice, mas si no perdonáis a los hombres sus transgresiones, sus ofensas, sus deudas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 2 preguntas naturales surgen al leer este texto o este comentario del Señor Jesucristo. La primera, ¿Dios nos perdona porque nosotros perdonamos? Es decir, ¿la causa del perdón de Dios es mi perdón a otros? Eso sería una pregunta natural. ¿A eso se estará refiriendo el Señor Jesucristo? Que si yo no perdono, entonces Dios no me va a perdonar. Por tanto, mi perdón es lo que causa o trae el perdón de Dios. Como si Dios dijese, has perdonado, bueno, te perdono. No has perdonado, entonces no te perdono. Y la otra pregunta natural a resolver es, ¿y a qué tipo de perdón se refiere Cristo? Es decir, ¿será que el Señor Jesucristo se está refiriendo a ese perdón que obtiene alguien cuando viene y se arrepiente delante de Dios de sus pecados? ¿A la salvación se referirá a eso? ¿O tal vez se refiere a un perdón que es después de ser salvos? Son 2 preguntas naturales que surgen de ese comentario del Señor Jesucristo. Y por eso nuestra tarea, o más bien mi tarea hoy, confiando en el poder del Espíritu Santo, que todos lo podamos entender, es resolver esas 2 preguntas. Y la verdad, lo que yo creo con toda humildad, es que el Señor Jesucristo nos va a instruir acerca de que el perdón es vital para la vida de piedad, para la vida de adoración, que el perdón es una marca del cristiano, que es algo que hace parte del cristiano y que el perdón es una manera en la cual el cristiano adora a Dios. Hoy lo que veremos en esta sección del Sermón del Monte, que la hemos titulado La vida de piedad y adoración en el reino de Dios, es el perdón. Eso es lo que veremos hoy. El perdón. Y hablaremos de 2 cosas acerca del perdón. El primero, el perdón es un mandamiento porque es un don inmerecido. El perdón es un mandamiento porque es un don inmerecido. Se los traduzco en otras palabras. El perdón es un regalo que debo dar porque Dios me lo ha dado inmerecidamente.
Y el segundo aspecto que observaremos acerca del perdón es que el perdón es una marca de la comunión con Dios. El perdón es una marca, una característica de la comunión con Dios. Se los traduzco. Es un acto que proviene del amor de Dios y que expresa el amor de Dios. Así que vamos a desarrollar esas dos ideas para resolver las dos preguntas que ya hemos visto naturales del texto. Y lo primero que vamos a observar entonces es: el perdón es un mandamiento porque es un don inmerecido, un regalo que recibo para dar. Eso es el perdón. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Usted puede traducir esto como lo siguiente: porque si desatáis a los hombres de sus transgresiones, vuestro Padre Celestial les desatará de sus transgresiones. La palabra perdón se traduce como dejar ir, desatar, desligar, olvidar. Eso es lo que traduce la palabra perdón. Y la palabra ofensa se refiere a transgresión. Pero transgresión se va a entender así: nosotros sufrimos transgresiones o ataques, ofensas. Otras personas se hacen deudores moralmente de nosotros. Ahora, ¿a qué nos referimos a ofensa? ¿A cualquier acto de otra persona que me ofenda? Bueno, estaríamos locos hoy, cuando en realidad nos hemos vuelto a veces muy sensibles. No se refiere a todo acto de otra persona que de alguna manera me ofenda. Se refiere a todo acto de otra persona de manera ilícita, es decir, en contra de lo que es justo, recto, en los mandamientos de Dios, que me ataca a mí. Así que, mi hermano, si usted se ofende porque el hermano vino de camisa blanca y a usted no le gusta el color blanco, eso no lo debe tomar como una ofensa para perdonar. Pero si otra persona me ha robado, es decir, ha transgredido la ley de Dios, claro, lo puedo entender como una ofensa no solo a Dios, sino a mí. Entonces entendemos que perdón es dejar ir, desatar, y que ofensa o transgresión es todo acto de otra persona en contra de la ley de Dios que me perjudica o me daña a mí. Ahora bien, vamos a entender que entendía, valga la redundancia, la audiencia del Sermón del Monte sobre el perdón. Y la palabra perdón está ligada a otra palabra. Al menos en el Antiguo Testamento siempre se relacionó con otra palabra, y es la palabra expiación. Expiación. El día más importante en el Antiguo Testamento, o en el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, era el día de la expiación. Aquí en este día, relatado en Levíticos capítulo 16, lo que se muestra es que el sumo sacerdote tenía vedado o tenía restringido el paso al lugar santísimo. Era el lugar más especial de todo el tabernáculo y después del templo, porque era el lugar donde estaba el arca de la alianza. Allí solo podía entrar el sumo sacerdote y solo lo podía hacer una sola vez al año, en el día de la expiación. Y el rito de la expiación consistía en lo siguiente: el sacerdote lo que hacía era tomar primero un becerro, ¿cierto? Y por otro lado tomaba también un carnero, es decir, un macho de las ovejas. El becerro lo iba a degollar para expiación, y el carnero lo iba a ofrecer a Dios como un holocausto, como una ofrenda. ¿Eso con qué fin? Para quitar su culpa de él personalmente como sumo sacerdote de los pecados delante de Dios y poder entrar al lugar santísimo. Así que usted observaba aquí un derramamiento de sangre del animal que era ofrecido para expiación, el becerro, para el sacerdote, y del animal que era ofrecido en holocausto como ofrenda a Dios. Ahora, también el sacerdote tomaba 2 machos cabríos, es decir, 2 machos de las cabras, y tomaba a 2 machos cabríos y hacía una suerte, es decir, hacía un sorteo. Un macho cabrío sería para expiación delante de Jehová,
por el pueblo. Ya el sumo sacerdote había ofrecido un becerro para su expiación, pero faltaba la expiación ¿de quién? Del pueblo. Así que había uno de los machos cabríos que por suerte sería para ser degollado y ofrecido en expiación a Dios por el pueblo. Y otro macho cabrío se hacía algo simbólico. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre su cabeza y simbólicamente confesaba todos los pecados del pueblo. ¿Y qué se hacía con ese otro macho cabrío? Se mandaba al desierto y se abandonaba. Ese era el famoso Azazel. Ahora, este rito implicaba algo: derramamiento de sangre. Por eso el sumo sacerdote tomaba lo que se ofrecía a los animales, la sangre de ellos, y la esparcía en el altar y la esparcía en el propiciatorio, que era la tapa del arca de la alianza cuando entraba. Ahora, ¿qué significaba esto? Esto significaba que el pueblo de Israel no podía presentarse delante de Dios de cualquier manera. Tenía que haber expiación con X, debía expiar sus pecados. El pueblo de Israel entendía que era pecador delante de Dios cuando transgredía sus mandamientos. Así que para que Dios no hiciera justicia con el pueblo de Israel y los castigara, se hacía entonces la expiación derramando sangre de un animal. Ahora, aquí es donde entendemos por qué razón la sangre jugaba un papel muy importante en el Antiguo Testamento. De tal manera que se les prohibía consumir sangre. Usted puede ir a Levítico capítulo 17. Vaya por favor conmigo a Levítico capítulo 17. Después de la explicación del día de la expiación, mire lo que dice el versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es por eso que el autor de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22, lo que nos dice de manera parafraseada es: sin derramamiento de sangre no hay remisión, perdón de pecados. Lo que está diciendo el autor de Hebreos, según el Antiguo Testamento, según los ritos como el de la expiación, si no se derrama sangre, Dios no puede perdonar el pecado, no puede dejar ir, no puede desatar. Así que miren que el perdón está relacionado con el acto de la expiación, pero también con una palabra clave: remisión. Remitir es cancelar, liberar de una deuda. Cuando usted hace remisión de una deuda, usted le está diciendo a su deudor: mira, ya no me debes nada, borrón y cuenta nueva. Pero ahora, ¿la remisión del pueblo de Israel la ganaban por sus propias obras? No, tenía que haber derramamiento de sangre de un animal. En vez de ellos morir, que era lo justo, ¿quién moría? Un animal. La sangre representaba que Dios aceptaba la expiación, que ese animal con su sangre asumía la culpa simbólicamente del pueblo y de esa manera remitía, cancelaba la deuda, perdonaba pecados. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo dice que vuestro Padre os perdonará, el pueblo en el Sermón del Monte entendía: hay expiación de mis pecados, hay remisión. Pero ellos también entendían que cada vez que nosotros transgredimos la ley de Dios, somos deudores de Dios. ¿Ofendemos a quién? A Dios. Y necesitamos su perdón. El pueblo de Israel sabía que Dios es Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, pero dice que guarda misericordia a millones, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al culpable. Dios es justo. Así que para poder remitir pecados era necesario derramamiento de sangre, la expiación. Muy bien, ahora,
El Señor Jesucristo nos enseña, y el Nuevo Testamento nos enseña, que la paga del pecado, y pecado es toda ofensa a la ley de Dios, toda transgresión a la ley de Dios, es que la muerte. Relacionamos muerte con derramamiento de sangre. Y aquí lo que nos está diciendo es que todos los hombres, todos, absolutamente todos, necesitamos ser perdonados por Dios. Todos, absolutamente todos. Si yo no soy perdonado de mis graves ofensas a Dios, tengo una deuda infinita. ¿Y por qué la deuda es infinita, pastor? Porque Dios es infinito. Así que toda ofensa que usted le haga a Dios es una ofensa que se convierte en una deuda infinita. Y eso me hace merecedor a mí de la condenación eterna del infierno de fuego. Por eso el que ha conocido el Evangelio de Cristo sabe que es un pobre en espíritu, necesita la gracia de Dios, porque merezco su justicia. Pero si es su justicia la que me juzga, yo soy condenado. Por eso yo pido su misericordia. Es necesario nacer de nuevo, creer en Cristo, arrepentirse de los pecados y de las ofensas a Dios. Por eso el llamado del Evangelio, y esto lo predicó Juan el Bautista, ya lo hemos visto en la armonía de los Evangelios. ¿Qué es lo que predicaba Juan el Bautista? Hacer frutos de arrepentimiento, porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Eso es lo que está diciendo Juan. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed. ¿Qué implica esto? Que hay que rogar perdón a Dios por mis pecados, porque de lo contrario seré juzgado y justamente condenado, porque sé que soy un pecador. Por eso en Marcos capítulo 1, versículo 4, usted observa que Juan el Bautista estaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Perdón de pecados. Para perdón de pecados. Ahora observen una oración hermosa del profeta Daniel. Usted puede ir a Daniel en el Antiguo Testamento. Usted puede observar esta oración preciosa de Daniel en el capítulo 9. Y miren lo que dice Daniel en el capítulo 9. Aquí está. Versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros, ¿qué dice Daniel? La maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios. ¿Por qué Dios nos castiga? Dice Daniel en su oración. Porque contra Él pecamos. Así que la audiencia de Juan el Bautista, el último de los grandes profetas después del Señor Jesucristo, entendía, necesitamos perdón, porque hemos pecado contra Dios. Todos, absolutamente todos, miren mi hermano, mi amigo, usted y yo, todos hemos pecado contra Dios. Por eso Romanos 3:23 dice que por cuanto todos universalmente pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir, no importa la nacionalidad, no importa si usted es del norte de Colombia o del Amazonas, no importa si usted es del Oriente Medio, no importa si usted es de color blanco, negro, si es de cualquier tipo de etnia, no importa si usted es hombre, mujer, niño, joven, adulto, anciano, todos somos pecadores. Y por tanto necesitamos el perdón de Dios. Ahora, lo hermoso es que Dios perdona a través de la obra de Cristo. Eso es lo hermoso. Dios perdona. Dios perdona. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautista. Jesús se humilló
siendo Dios, se hace en semejanza de hombre, se hace hombre, cumple perfectamente la ley de Dios, sin pecado, pero asume la culpa de los suyos, expiación. ¿Recuerdan aquel macho cabrío sobre el cual se ponían las manos y se confesaban las ofensas del pueblo? Bueno, Jesús asume las ofensas de todo su pueblo, de todos los que en Él creen. Por eso Él, cuando está en la cruz del Calvario, Él se hace pecado, Dios lo hace pecado. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido ¿por qué? Por nuestros pecados. Lo que está diciendo Isaías no es por su pecado, no es por su rebelión, es por el nuestro. Él está asumiendo una culpa que no merece. Él está asumiendo la paga de algo que Él no debe. Y por eso dice Isaías: el castigo de nuestra paz, para nosotros estar en paz con Dios, fue ¿sobre quién? Sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso Pablo lo dice en 2 Corintios 5:21. Dios el Padre lo hizo pecado, lo trató como el mayor de los pecadores, siendo el único justo que nunca pecó. Expiación. Así que Dios puso todos los pecados sobre su Hijo. Pero ¿saben qué es lo hermoso de Cristo? El sumo sacerdote, para poder entrar a la presencia especial de Dios, necesitaba derramar sangre suya. ¿De quién? De animales ajenos. Era sangre ajena. Y eso lo dice el autor de Hebreos. El sumo sacerdote tenía que entrar muchas veces. Tenía que presentar muchos sacrificios, pero entraba una sola vez cada año. ¿Cuántos años? Todos los años. Pero entraba con sangre ajena. Cristo ofrece su propia sangre y no entra a un tabernáculo y a un templo aquí, sino que entró al tabernáculo celestial. Presentó su propia sangre, no muchas veces, sino una sola vez. Por eso el Evangelio de Cristo dice, y Él lo enseña a Nicodemo en Juan 3, que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que recibe el perdón de sus pecados. No tiene condenación, es perdonado, tiene vida eterna. Pero el que no cree ya es condenado, porque no tiene quien expíe su culpa. No tiene otra sangre que derramar, sino la suya propia delante de Dios. Y su sangre es contaminada, es pecaminosa. Así que hay perdón en Cristo, porque Él paga por la culpa de otros, por la culpa nuestra. Por eso decimos solo Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otra mediadora. ¿Solo quién? Cristo. Solo por de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Ahora, usted dirá: pastor, todo esto, ¿por qué lo está enseñando? Bueno, porque el Señor Jesucristo dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El Señor Jesucristo aquí se está refiriendo a algo, y es a la comunión que tienen aquellos que le llaman Padre. Aquí estamos resolviendo la pregunta: ¿a qué tipo de perdón se refiere? ¿Al que me da salvación o a otro perdón que viene después de la salvación? Bueno, aquí es donde encontramos que gracias al perdón en Cristo Jesús, a su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, los que creemos en Él por gracia, nos arrepentimos de nuestros pecados y caminamos tomando su cruz y le seguimos, venimos a ser ahora hijos de Dios. Es decir, empezamos una relación de comunión con Dios, una relación íntima. Así que esta oración, recuerden, el Señor Jesucristo está haciendo un comentario de una oración de aquellos que pueden con limpia conciencia elevarla y decir: Padre nuestro. Y ya hemos explicado que no todo hombre es hijo de Dios por naturaleza, es criatura de Dios. En ese sentido, hijo, en minúscula. Pero el que cree en Cristo se convierte en hijo, en mayúscula, de Dios. Deja de ser hijo de Satanás y viene a ser ahora por adopción hijo de Dios. Así que el que ha sido perdonado en Cristo es considerado hijo de Dios porque está unido ¿a quién? Al Hijo unigénito.
a Cristo. Por eso Pablo enseña, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y dice el Señor Jesucristo en Juan 12:44, el que ama mi palabra guardará, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Notan eso? Comunión. Amor en comunión. Hay una relación íntima con Dios. Por eso usted vaya a la carta conmigo, la primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Y miren lo hermoso que expresa Juan, el apóstol Juan. Este es el apóstol Juan. Miren lo que dice en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí lo que está diciendo el apóstol Juan es que cuando una persona se convierte, cuando es perdonada sus pecados, empieza una relación de comunión, koinonía. De ahí viene la palabra koinonía, con Dios. Y por ende, una relación de comunión con todos los que están en comunión ¿con quién? Con Dios. Es una relación íntima, es una relación de unidad. Estamos entonces, cuando hablamos de perdonar las ofensas de otros hombres y que Dios nos perdone, estamos hablando de alguien que ya se encuentra en comunión con Dios, porque le llama Padre nuestro. Ya está en comunión. Pero esa comunión debe ser cuidada todos los días. Les explico, y ya lo he dicho varias veces. Cuando yo vengo a Cristo, empieza una relación con el Padre Celestial. ¿Relación de qué? De hijo. Jamás podrá ser arrebatada. ¿Por qué? Porque el Padre no me ama a mí porque ve todo lo bueno en mí. Él me ama a mí porque ve a Cristo en mí. Y siempre voy a estar unido a Cristo. Así que esa relación jamás se quitará. Pero empezamos una comunión en esa relación. Y eso es el típico caso de cuando usted está con su esposa, en el caso de los esposos, o los hijos con sus padres. Cuando la esposa o el esposo sabe que ha ofendido a su esposa, pues no se está imaginando, ya dejé de ser esposo de ella. Pero siente una tensión en el ambiente que no diría que se encuentra en muy buena comunión con él o con ella. Lo mismo pasa en los hijos. Cuando los hijos desobedecen, saben que hicieron lo malo, sus padres siguen siendo sus padres. Pero como que hay un sinsabor, hay algo ahí que hasta el niño dice, mi papá me mira diferente. Y el papá lo sigue mirando como su hijo. Es la comunión la que se ve afectada. Por eso Juan dice que nosotros debemos de tener cuidado, porque ahora que estamos en la luz, andamos en la luz, no tenemos ya comunión ¿con quién? ¿O con qué? Con las tinieblas. Ya no. Y dice que si pecamos, Cristo nos limpia de todo pecado. Pero Juan deja en claro algo. Ojo, mis hermanos, la comunión con Dios sí se ve perjudicada. ¿Por qué? Por el pecado. Porque seguimos pecando. ¿Hemos sido salvados? Sí. ¿Pero seguimos pecando? Sí. ¿Estoy unido a Cristo? Sí. ¿Pero sigo pecando? Sí. Y al seguir pecando, mi comunión con Dios se ve afectada. Por eso Juan dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. ¿A quién le está hablando? A los que ya tienen comunión con Dios. Pues les dice, pero si todavía pecamos, esa comunión se puede ver afectada. Pero hay un precioso texto, versículo 8, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Para quién es este texto? Para los que estamos en comunión con Dios. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo entonces que si perdonamos, Dios nos perdona, si no perdonamos, Él no nos perdona? Se refiere a la
comunión. Cuando yo como hijo de Dios no soy capaz de perdonar, estoy afectando la comunión con Dios. La relación está, pero sabemos que al pedir perdón, nosotros recibimos el perdón porque somos hijos de Dios. Ahora usted dirá, bueno, si el Señor Jesucristo dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, ¿eso quiere decir que si yo no perdono, Él no me salva? No, ya lo dijimos. Él no salva por ninguna obra diferente, sino la conversión, la fe en Jesucristo. Aquí lo que se está refiriendo es, si tú no perdonas, mi hermano, que ya has sido salvado, tú no gozarás de esa limpia conciencia en la comunión con Dios, porque precisamente el no perdonar te estorba tu comunión. Así que hay una diferencia entre ser perdonado para ser salvado, que es una vez y para siempre en Cristo Jesús, y otra en ser perdonado cada día por mis pecados. Recordemos una escena. David era un hombre conforme al corazón de Jehová, ¿cierto? David tenía un pacto por gracia. Dios hizo un pacto con él, que su reino no tendría fin porque vendría un Salvador, uno de su descendencia. Pero resulta que después de ese pacto, después de que la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Jehová, David peca. David comete adulterio y David comete asesinato. Dos crímenes atroces. Hasta para el que no es creyente sabe que esos son crímenes atroces. Y David calla su pecado. ¿Qué pasa? ¿David fue quitado entonces del pacto? No. Ya David no podía decir como el Salmo 23, y moraré eternamente en la casa de Jehová. No, pero su comunión con Dios estaba perjudicada. Por eso en el Salmo 51 él lo dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Miren la sensación de David. No porque él ya había sido desterrado del cielo, es porque sabía que no vivía algo, el gozo de su salvación. Por eso David lo dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando no perdonas, mi hermano, en Cristo, tú no puedes gozar del gozo de la salvación. No lo vives, no lo sientes. Así que aquí descartamos algo, y es que nosotros no recibimos el perdón de Dios porque lo pedimos. No es porque yo se lo estoy pidiendo, es porque Cristo cumplió por mi pecado. Pero si ruego perdón a Dios todos los días por mi pecado, porque el pecado afecta mi comunión con Él. Y por eso hay cristianos en desdicha y en desgracia de vida, viven en desánimo constante. Viven con un espíritu totalmente afligido, y eso es una contradicción, porque el cristiano es un bienaventurado. Pero ¿y por qué se da esta contradicción? Porque su comunión con Dios no es cultivada, porque está alejado de su Dios, aunque por gracia está unido a Cristo. Ahora, si somos perdonados, ¿qué debemos de hacer? Perdonar es un regalo inmerecido, ¿cierto? Es un don de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo nos tiene la autoridad para decirme, debes perdonar. No es una opción. Y aquí es donde vamos a un texto hermoso, Colosenses 2, capítulo 2, versículo 13. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra sangre, está hablándole a cristianos el apóstol Pablo, os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Perdonándoos, resalte esta palabra, todos los pecados.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Resalte la palabra a todos. Y aquí lo que quiere decir el apóstol Pablo es lo siguiente: cuando un cristiano fue perdonado, le fueron perdonados todos sus pecados pasados, le son perdonados sus pecados presentes y le son perdonados los pecados futuros. Eso involucra todos. Todos. Es decir, que el cristiano tiene la gracia, como lo dice John Gill. Miren lo que dice John Gill: el perdón del pecado no se hace por partes, ni en diferentes momentos, ni por diversos actos, sino que se realiza de una sola vez e incluye los pecados pasados, presentes y futuros. Es universal y alcanza a todos, originales y actuales, antes y después de la conversión, pecados de pensamiento, palabra, acción y omisión. Eso es un perdón total. Eso es lo que vive el cristiano cuando viene a Cristo. Así que como el Padre me perdonó, dice el Señor Jesucristo, yo estoy dispuesto a perdonar. Eso quiere decir, pastor, que entonces yo como creyente tengo que estar dispuesto a perdonar todos los pecados, las ofensas de los hombres contra mí, pasados, presentes y futuros. Si ya usted tenía problemas para perdonar algo del pasado, ahora vaya preparándose para perdonar los futuros. Pero es que ese fue el perdón que recibimos de Dios. Ese fue, no fue otro. Todos, absolutamente todos. Así que el cristiano está llamado, solo por vivir el perdón de Dios, a perdonar todos los pecados que otros hagan contra sí. Ahora el perdón en Cristo Jesús es seguro, no es una posibilidad, ni está condicionado a otra cosa. No está condicionado a otra cosa. Y a veces nosotros sí ponemos condiciones para perdonar. Si él hace esto, si ella hace esto, si ella me reivindica, si ella pone una pancarta que diga yo le ofendí, si ella lo publica en Facebook diciendo todas sus cosas, confesando sus pecados contra mí, tal vez, pastor, yo consideraré perdonarle. Bueno, ¿y qué fue lo que hizo Dios contigo? Tú no recibiste el perdón por una obra en ti, fue de pura gracia. Así que tienes que estar dispuesto a perdonar, porque el mandamiento de Dios a perdonar es porque Él nos lo dio. Es un regalo. Como dice Agustín de Hipona, o lo dijo en su momento: Señor, concédeme lo que pides y pídeme lo que quieras. Así que si Dios pide que perdones a ti, mi hermano, que perdones a aquel que te ha ofendido, Él no te está pidiendo algo que no te ha dado. Tú puedes dar la gracia de perdonar porque Dios te ha dado la gracia del perdón. Por eso es un mandato, porque es un regalo. Yo ya puedo cantar como cualquier perdonado: libre soy de mi deuda, la deuda fue pagada. Y por eso el Señor dice: y si yo te perdoné tu deuda infinita, ¿por qué no eres capaz de perdonar la pequeña deuda que tiene otro contra ti? Miren lo que dice Mateo 18:32, la parábola de los dos deudores. Lo leímos ahora en la dirección de culto, ¿se acuerdan? ¿Y qué dice el rey o el amo a ese consiervo que no fue capaz de perdonar una deuda chiquita? Que no le dijeron perdónamela, le dijeron ten paciencia, yo te pagaré. Pero a él le fue perdonada una deuda totalmente incapaz de pagar en toda su vida. ¿Y qué es lo que dice el amo a este hombre? Le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Bueno, el Señor Jesucristo está diciendo en este comentario: mi hermano cristiano, ¿por qué eres tan malvado? ¿No deberías de tener tu misericordia con aquel que te ha ofendido como yo la tuve contigo? Es un mandamiento porque es un don. Así que si tal vez usted lucha para perdonar a otros, ¿sabe cuáles son las preguntas que usted debería meditar?
¿Soy alguien perdonado? ¿Soy cristiano? ¿Soy alguien a quien Dios ha inculpado de pecado? ¿Soy alguien que puede decir que Cristo murió por mis pecados? ¿Soy alguien que puede decir que es heredero de la vida eterna y que por tanto nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Pregúntate esto si te da dificultad en perdonar. Y por último, para terminar, ya hemos hablado de que el perdón es un mandamiento porque es un don de Dios. Es un regalo que recibimos por gracia para dar de gracia. Pero ahora este segundo aspecto, que es ya la conclusión de nuestra enseñanza, es lo siguiente: el perdón es una marca de la comunión con Dios. Es un acto de amor. Es un acto de amor. Ahora, el Señor Jesucristo dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial o vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Los 10 mandamientos nos enseñan que hay un resumen de ellos. Uno, Deuteronomio 6:4, amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero el Señor Jesucristo nos da un mandamiento nuevo, que al final no era nuevo: amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumen los otros 6 mandamientos. Ahora, lo que está queriendo decir el Señor es: mi hermano en Cristo, ciudadano del reino de los cielos, el amor de Dios que tú has recibido es para darlo, pero no es para darlo solo a Dios, solo a tu familia, solo a tus amigos, solo a tus hermanos en Cristo. Es para darlo a tu prójimo. El cristiano se vuelve alguien que tiene amor por todos los hombres, por todos los hombres. Y el perdón es la manifestación visible del amor hacia todos los hombres. ¿Usted cómo puede amar a su enemigo o al que le ha hecho daño? Perdonándolo. Esa es la marca visible de ese amor que Dios puso en su corazón. Esa es la marca visible. El perdón proviene del amor. 1 Corintios capítulo 13, la hermosa preeminencia del amor, como se le ha llamado, ahorita lo cantábamos. Estará en la fe, la esperanza, el amor, pero el amor, el mayor de ellos, ¿es cuál? El amor. Y ese amor es sufrido, versículo 4. Ese amor es benigno, solo hace algo bueno. Ese amor no tiene envidia. Ese amor no es jactancioso. Miren lo que dice más abajo: no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor en Cristo no guarda rencor. Por eso no niega el perdón. Al contrario, el amor en Cristo Jesús todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Todo lo soporta. Es decir, el cristiano está llamado a perdonar porque el amor de Cristo ha sido puesto en su corazón por el Espíritu Santo y todo lo soporta. Amén. Todo absolutamente lo soporta. El cristiano no hace otra cosa sino imitar el amor de Cristo, el amor de Dios. Imita el amor de Dios. En Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, dice el apóstol Pablo. Recuerdan que el amor es benigno. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y dice Pablo: como yo perdono, no, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El no perdonar, entonces, mis hermanos en Cristo, no nos permite gozar en esta tierra con plenitud de las bendiciones y gozos del Señor. La mayor de ellas, ¿sabe cuál es? La paz. Usted no puede estar en paz a pesar de ser cristiano porque usted no perdona. Mientras usted no perdone, usted no va a tener paz.
Y el Señor Jesucristo nos dice, si no perdonáis, vuestra comunión con Dios se verá afectada. Viviréis sin esa paz, que es la seguridad de que Dios te perdona. Te sentirás como que Dios no te perdona. Por una razón. ¿Cómo puede pedir tu alma algo que tú no estás dispuesto a dar? ¿Notan el problema de conciencia? Y aquí los llevo a un ejercicio. Usted a alguien le ofendió y usted se arrodilla en su cama. Señor, te pido perdón porque hoy traté mal a una persona. No lo insulté, no usé malas palabras, tú sabes, Señor, pero tú sabes que en mi corazón traté mal a esa persona. Pero inmediatamente el Espíritu Santo en la oración te trae ese suceso. Que tú estás ofendido porque el día anterior alguien te trató mal. ¿Cómo puedes pedir perdón por eso si no perdonas a quien hizo lo mismo contra ti? Perdón, me emocioné. En realidad, mi hermano, si tú has creído, si eres hijo de Dios, estás totalmente capacitado para perdonar. Entonces, pastor, ¿cuál es el problema? No quieres. Ese es el problema. Ese es como aquel que sabe manejar, tiene licencia, incluso ha tenido cursos de piloto de NASCAR, pero le dice, ¿me puedes hacer el favor de llevarme? Y él dice, no puedo. ¿Cómo que no puede? No puedo. ¿Y por qué no puedes? Tengo pereza. No es que no puedes, está totalmente capacitado. No quieres. Y nosotros somos así. Pastor, que el Señor me dé la gracia para perdonar. Si tú eres cristiano, ya te la dio. ¿Cuál es el problema? No quieres. Está ganando ¿qué? Tu ego. Está ganando tu yo, tu orgullo, tu arrogancia, tu vanagloria. Pero mi hermano, reflexiona en esto. ¿Puedes mirar el rostro de tu Salvador con limpia conciencia cuando no perdonas a otro? La verdad es que no. Nos sentimos acusados, como Pedro cuando recibió la mirada del Señor después de negarle 3 veces y escuchar el gallo cantar. No tenemos forma de levantar nuestra mirada al Señor. ¿Por qué? Por la amargura, por el rencor, por el orgullo. Y ellos deben ser derrotados. Amén. La amargura brota al no estar en paz con todos los hombres. Hebreos 12:15. Procurad la paz con todos los hombres y que no brote amargura, es lo que dice el autor de Hebreos. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque eso afecta nuestra comunión con Dios. En términos prácticos, mis queridos hermanos y amigos, no perdonar afecta la comunión con Dios como pecar. Por ende, silogismo aristotélico, si no perdono, peco. Peco. ¿Y por qué peco? Porque no reflejo a Cristo. No lo reflejo. Colosenses 3:12. Cristo os perdonó. Así también, hacedlo vosotros. Si no perdonamos, no reflejamos a Cristo. Es más, nuestras oraciones son estorbadas. Nuestras oraciones son estorbadas. En Marcos capítulo 11, versículo 24, el Señor Jesucristo dice, y cuando oréis, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Vuestra oración es estorbada, mis hermanos. Así que el amor de Dios es lo que nos impulsa a amar. Por eso es una marca de la comunión con Dios. Yo perdono porque Dios me ha amado y su amor me obliga a amar. Miqueas capítulo 7:18 dice, ¿quién como tú, Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente en su heredad? Y miren lo que dice aquí Miqueas, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita
Se deleita en misericordia. Dios se deleita en perdonar. Perdona en Cristo Jesús y se deleita en perdonar. Y si nosotros vemos a nuestro Padre que se deleita en perdonar, ¿qué se supone que debería pasar con nosotros? Deberíamos deleitarnos en perdonar. Amén. Debería ser un placer para nosotros, un gozo, casi que algo que suena como tonto, como decir, ¿cuándo será que me ofenderán? Para deleitarme en perdonar. Pero no vivimos así. Pero el cristiano debería ser así. Me ha ofendido, tengo el deleite de perdonar, de mirarlo a los ojos y decirle, no me debes nada. Así como mi Cristo me perdonó, yo te perdono. Es el deleite del cristiano, porque el amor de Dios nos constriñe. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:14. Su amor me constriñe, su amor me obliga. Así que, hermano, cuando luches para perdonar, mira el amor de Dios, mira la cruz, lo que dice Pablo, su amor me obliga. ¿Por qué? Porque si uno murió por todos, luego todos murieron. Pero Cristo murió por todos los que vino a salvar, para los que vivan, para que ya no vivan así, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Su amor me constriñe a amar. Ahora pensamos que el perdón es algo innato. No, no lo es. No es algo innato. Eso no viene por defecto de fábrica. No, al contrario, el perdón es algo que tenemos que ejercitar, que cultivar. Por eso el Señor Jesucristo lo puso en la oración modelo. ¿Cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7, todos los días. Todos los días. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos las deudas o a quienes nos ofenden. Así que no es algo mágico, hay que ejercitar el perdón, se debe aprender a perdonar. Y ya lo hemos visto en la indisolubilidad del matrimonio. Cristo dice, ¿por qué Moisés permitió que se divorciaran en el adulterio? ¿Saben qué dice Cristo? Por la dureza de vuestro corazón. Vuestro corazón es como un diamante, y no por lo brillante y lo costoso, no por lo duro que es. ¿Duro para qué? Para perdonar. Así que tenemos que ejercitar el perdón. El perdón se traduce en dejar ir, ¿se acuerdan? En liberar. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que el que perdona resulta siendo liberado. El que perdona libera a otro de la deuda, pero resulta siendo él el liberado. De la amargura, del rencor, del odio. Mis hermanos, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Así que, ¿cuál es el motivo por el cual yo debo perdonar? El amor de Dios. Ese es el motivo. El reto es ejercitar el perdón todos los días. Y todos los días lo vamos a ejercitar. Dios se encarga de poner a prueba el ejercicio de nuestro perdón. Cosas tan insignificantes como que alguien se tropieza con nosotros, como que alguien derrama su bebida en nuestra camisa, su café, en nuestra camisa blanca, hasta cosas tan trascendentales como que alguien nos ha traicionado, nos ha engañado, nos ha robado o ha dañado nuestra imagen delante de otros. Dios siempre pondrá a prueba el perdón en nosotros. Pero aquí es donde nosotros debemos de recordar que así como mi Padre Celestial me ha perdonado en Cristo Jesús, yo estoy capacitado por el Espíritu Santo para perdonar a todo aquel que me ofende. Como lo dijo J.C. Ryle, las almas perdonadas perdonan. Las almas perdonadas perdonan. Solo déjeme terminar con 3 aplicaciones. La primera aplicación es la más difícil que tuve al estudiar. Esta aplicación es perdonen. Perdonen. Hay que perdonar. No hay pecado tan grande u ofensa tan grande que no puedas perdonar si tú has sido perdonado por Dios. No la hay. Y el Espíritu Santo te ayuda, mi hermano, a derrotar el yo gigantesco
que hay en nosotros. Santiago dice, ¿estás en prueba? Una prueba es cuando somos retados a pedir perdón y a ser perdonados. Dice, ¿te falta sabiduría? Pídela y te será dada. Sabiduría para poder tener la humildad de derrotar a mi ego y perdonar. Ahora, yo no sé cuáles son las ofensas que tal vez alguien le ha hecho a usted que me escucha. Lo que sí puedo tratar de entender es que sé que dolió la ofensa. Pero mi hermano en Cristo, mayor fue la ofensa de nosotros contra Cristo y contra el Padre Celestial. Yo sé que tal vez esa persona nunca ha hecho nada para obtener tu perdón. Ni siquiera te lo ha pedido. Pero usted, mi hermano, y yo sabemos que nosotros tampoco hicimos nada para que Dios nos perdonara. Cristo fue quien bajó del cielo, nosotros no subimos allí. Él fue el que entregó su alma y su cuerpo para perdonarnos. Sé que tal vez nada va a reparar el daño o va a reponer lo que te quitaron, pero nosotros jamás pagaremos el amor de Dios. Nosotros jamás podremos pagar lo que Dios hizo por nosotros. Y yo sé que el corazón te dice, no, es imposible. Si perdonas, él o ella lo va a hacer de nuevo. No seas tonto. Pero Cristo nos dice, yo pagué una vez por todas tus transgresiones, que incluso cometerás hasta llegar a mi cielo. Cuando el viejo hombre dice no perdono, la cruz lo deja en silencio. Cuando el viejo hombre o mi ego dice no perdono, la cruz lo manda a callar y lo deja en silencio. Cristo le ordena a tu alma, mi hermano, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Una segunda aplicación para los cristianos, déjenle saber a su ofensor, al que los ofendió, que usted le ha perdonado. Porque Cristo nos hizo saber que el Padre nos perdonó. ¿Sabe cómo? La cruz. La cruz es un testimonio visible de que Dios me perdonó. Él me hizo saber que me perdonó. Así que debemos dejarle saber a esa persona que nos ofendió que le hemos perdonado. Déjelo ir, desátelo, cancele su deuda, pero déjele saber que usted le ha perdonado. Niños, ¿a qué nos manda el Señor Jesucristo? ¿A qué? A perdonar. ¿A quiénes? ¿Solo a los papás, a los familiares o a los amiguitos? A todos. ¿Y por qué podemos perdonar? Porque ¿quién perdona? Dios perdona. Así que estamos llamados todos a perdonar. Mi querido amigo, tú que no has creído en Cristo, tú no puedes entender el perdón de Dios. Es más, tal vez lo que yo he hablado te parece una locura, te parece algo tonto y de una religión mandada a recoger. Pero la verdad es que no entiendes el perdón de Dios porque no has sido perdonado. Así que no sé qué tanto has pecado, pero de seguro tú eres mejor persona que este predicador que está acá. De seguro lo eres. Moralmente hablando, tal vez eres mejor persona que yo, pero eres la peor persona delante de Cristo. Y eso quiere decir que tú necesitas perdón. Tú necesitas ser lavado de tus culpas y limpiado, porque tu mente, tus manos y tus labios han pecado contra Dios. Y solo te digo algo,
Si hoy estás aquí es porque Dios te está llamando hoy a ti. Pero si eres tan necio y tan terco de rechazar el llamado de Dios, por favor recuerda en el lecho de tu muerte que al no pedir perdón sufrirás la condenación. Y por eso tu alma lo sabes, que si te dijeran hoy, necio, hoy mismo vendré por tu alma, tú estarías temblando de terror. Y lo único que puede librarte de la condenación es el perdón en Cristo Jesús. Así que ese llamado no es un regaño, es más bien un deseo del corazón de que despiertes, que el mundo no es de rosas y que la eternidad te está esperando. Y si partes sin perdón, tú serás enjuiciado y ya no habrá alternativa, porque el perdón se te ha cerrado. Ven a Cristo y ruega por el perdón de tus pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias porque tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones. Y lo único que tenemos es esta petición. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque nosotros hemos negado el perdón a otros y no nos hemos comportado como cristianos. Siempre hay una buena excusa para toda ofensa que nosotros cometemos. Pero cuando otro nos ofende, es el peor de los pecadores. Ese es nuestro orgullo, Señor. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos y pensamos que merecemos tu perdón, pero que otros no merecen nuestro perdón. Y por eso no tenemos más que otra cosa sino pedirte, perdónanos, Señor. Y ayúdanos a reflejar a Cristo, ayúdanos a reflejar tu amor, ayúdanos a ser cristianos no de nombre, sino de realidad. Que las personas vean a Cristo en nosotros. Padre, la otra palabra que tenemos para ti es gracias. Gracias porque no hubiese perdón para las almas perdidas, si no es porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él expió nuestros pecados y por eso tenemos confianza de venir a ti y confesar nuestras culpas y tener la certeza de que tú eres fiel y justo para perdonar. Padre, rogamos por las almas perdidas, que ellos no piensen que esto es un discurso nada más de un pastor o de un teólogo o de un predicador. Este es el llamado tuyo hacia sus almas, porque hoy se les llama para ser perdonados, pero si rechazan tu perdón, las llamas del infierno arderán en su alma y el gusano que nunca muere jamás les dejará en paz y les recordará: tuviste el tiempo para rogar perdón, pero lo rechazaste. Así que Dios, tardo para la ira y grande en misericordia, no da por inocente al culpable.